Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación, a través de este canal YouTube. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra clase de esta semana. Esta clase que está basada en la palabra de Dios. Como todos sabemos, el mes de junio es un mes importante sin duda. ¿Por qué? Porque se festeja el Día del Padre. Y no hace mucho que lo acabamos de festejar. Y bueno, pues es una gran bendición poder compartir algo para todos y para aquellas personas que tienen el privilegio de tener todavía a su padre, y las que no lo tienen, bueno, pues de igual manera, ¿verdad? Le agradecen a Dios el tiempo que se los prestó. Algunas otras personas no tuvimos ese privilegio de conocer la figura paterna en el hogar, sin embargo tenemos al grande amor de Padre, el Rey, el Padre de todos, que es Jesucristo, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo precioso. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar, Señor, compartiendo de tu palabra. Yo espero con todo mi corazón que esta llegue, Señor, a lo profundo del corazón de cada persona que tenga la oportunidad de ver esta clase. Señor, te pido que tu Espíritu Santo unja mis labios, Señor, y que no sea yo en mi carne la que hable, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, llegue a aquel corazón que está triste, Señor, que no tiene esperanza, y que podamos, Señor, dejar plantada la semilla de bendición, que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta clase se ha denominado el latido del Padre. El latido del Padre. Le digo por la celebración tan reciente que acabamos de tener, que fue el Día del Padre. Por cierto, una felicitación para todos los padres, porque yo sé que muchas mujeres están compartiendo esta clase con sus esposos y nos da bastante gusto. Bueno, algunos tenemos algunos recuerdos muy gratos de nuestra niñez, sobre todo a mí me gusta mucho platicar con amigas que han tenido el privilegio de haber tenido a su padre en casa. Y yo veo con qué amor hablan, y mi padre, como que, no sé si sea porque la gente siempre ha dicho que las hijas son más apegadas al padre y los hijos a la mamá. No sabría yo decir esto, ¿verdad? Pero mucha gente tiene ese concepto. Y les repito, yo tengo muchas amistades que tienen ese privilegio, algunas todavía tienen a sus padres por allí, algunas ya no, pero tienen recuerdos muy hermosos, otras no tanto. Bueno, pues yo ni buenos ni malos, la verdad, son recuerdos muy escasos, porque no tuve de manera permanente a mi padre en mi casa. Yo no supe lo que era esa figura, no supe lo que fue ese papel de un hombre en mi casa. Así que pues yo le doy gracias a Dios porque Él ha venido a darme ese amor que todos los seres humanos necesitamos, que es el amor de un padre. Vamos, les doy la introducción de esta manera porque yo quisiera preguntarles, ¿verdad? Que si ustedes recuerdan alguna palabra, alguna anécdota, alguna experiencia que hayan vivido, que tengan aquí en lo más profundo de su corazón, que hayan vivido con su padre. Bueno, pues allí vaya pensándolo, ¿verdad? Y después, cuando nos podamos ver, me lo comparte. Vamos a irnos a la palabra de Dios, al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 13. Esta es una parábola muy conocida por todos, pero que siempre nos dice algo. La palabra de Dios siempre, aunque tú la vuelvas a leer una y otra vez, el mismo versículo, el mismo capítulo, siempre nos dice algo distinto. Un hombre tenía 2 hijos, decía Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. El hijo menor quiso vivir su vida. Fíjese nada más, aquí estamos viendo el caso típico de un hijo que no quiere estar ya bajo la autoridad del padre, ya no quiere estar en el hogar del padre. En los tiempos donde se desarrolló esta parábola que Jesús contó ante fariseos, doctores de la ley, ante prostitutas, ante recaudadores de impuestos,
Este tiempo era en el cual los padres jugaban pues, bueno, lo siguen jugando un papel muy importante, pero en aquel tiempo los padres determinaban mucho en relación a sus hijos, incluso ya mayorcitos. Aquí el muchacho más joven un día decidió enfrentar al padre y decirle, ¿sabes qué? Pues yo ya quiero que me des todo lo que me corresponde porque yo quiero salir a hacer mi vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido alejarnos, ¿verdad? De nuestras familias, de nuestros padres principalmente, para, según nosotros, tener libertad y hacer lo que bien nos parezca. Aquí es muy interesante que comentemos algunas cosas. Este muchacho, bueno, en estos tiempos las familias, el hijo mayor era el que recibía más herencia que el hijo menor. Sin embargo, esto no le interesó, pareció no importarle mucho al hijo menor, quien se fue a vivir a otro lugar, a otro país, y allí se dio a la tarea de desperdiciar lo que su padre le había dado. Esto viene a hacer alusión a lo que tú y yo hemos hecho con nuestras vidas. El Padre aquí representa a Jesucristo, a Dios. Las personas aquí en este mundo vivimos como bien nos parece, como bien nos da la gana. Nosotros no queremos nada, mucha gente todavía hoy en día no quiere saber absolutamente nada de Dios. El hecho de que escuchen ellos hablar de Dios, no, párale, ya vas a estar hablando de religión, sin saber que Dios no es religión, Dios es relación. Si bien es cierto, yo te voy a decir una cosa. La mayoría de la gente tiene un concepto equivocado de que Dios es Padre, es nuestro Padre, es Padre de todos. No, es Padre de quien lo acepta. Jesús se convierte en Padre de quien lo acepta en su corazón. Tenemos que ser claros, la Biblia lo dice. Los demás somos hijos, pero hijos de Adán y de Eva, ¿verdad? Hijos del pecado. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón y lo consideramos como nuestro único y suficiente Salvador, entonces nosotros venimos a ser hijos de Él. Mientras, pues son creación, ¿verdad? Son hijos de Adán, son hijos del pecado. Así que tenemos que aclarar este punto. No todos somos hijos de Dios. Es hijo aquel que recibe, dice la palabra, la disciplina del Padre. Y aquí estamos hablando de este hijo que decidió hacer su vida a su manera, decidió pues ya no estar bajo la autoridad del padre, ya no quiso estar en el hogar paterno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros queremos vivir nuestra vida a nuestra manera sin tener nada que nos frene en nuestro mundo de pecado? Muchas de las personas que hoy en día hemos vivido una serie de acontecimientos fuertes en nuestras vidas es porque quisimos hacer las cosas a nuestra manera. Yo lo puedo decir por mí, ¿verdad? Yo conocí al Señor desde que era una niña pequeña. Sin embargo, hubo un tiempo en mi vida en el cual yo quise y hice además las cosas a mi manera y créame lo que me dejó muchos, pero muchos sinsabores. Que algún día pues le estaré yo platicando poco a poco y ya he tenido la oportunidad de compartir aquí, ¿verdad? Sufrí la pérdida de un hijo y parece ser que no, dirá usted, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Porque desgraciadamente sí tiene que ver. Nosotros lo que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, desgraciadamente a veces lo recogemos en lo que más queremos. Todo lo malo que hacemos usted y yo lo recogemos en lo que más amamos, que son nuestros hijos. Entonces, la mayoría de las personas queremos hacer nuestra voluntad. Vivimos una vida llena de libertinaje. Eso es lo que el hijo aquí está representando. Cuando nosotros no queremos estar bajo la autoridad de Dios. El estar bajo la autoridad de Dios es estar aceptando su palabra, es estar aceptando sus mandamientos, sus preceptos. Sin embargo, cuando usted y yo decidimos hacer las cosas a nuestra manera y que nadie nos ponga un freno, pues haga de cuenta que representamos al hijo pródigo, que llega el momento en que el pecado nos va atrapando cada vez más y más. Dice la parábola aquí, yo le recomiendo que usted lea todo el capítulo 15 de Lucas. Aquí se va a dar usted cuenta de en lo que acabó este muchacho que decidió vivir su vida a su manera, como dice la canción, en el mundo, ¿verdad? Todos vivimos una vida a nuestra manera y después ya nos anda. Este muchacho, dice la palabra de Dios, que desperdició todo lo que el Padre le dio
y al rato llegó el momento en que ya no tenía nada y en el país en donde estaba hubo una gran crisis que lo obligó a hacer un trabajo de los más humillantes. De los más humillantes, ¿por qué? Porque era cuidando cerdos. Para los judíos, cuando Jesús estaba impartiendo esta parábola, los judíos todavía hoy en día pues llaman al cerdo inmundo, un animal del cual no se puede ni siquiera acercar, ¿verdad? Porque lo consideran un animal inmundo. Imagínese usted, aquí la parábola habla del hijo pródigo, al no tener ya nada, tuvo que hacer uno de los trabajos para ellos despreciables, para los judíos, ¿verdad? Como era cuidar cerdos, apacentar cerdos, dice la Biblia. Llegó el momento en que la hambruna atrapó a aquel país y por consiguiente pues a este muchacho también, que incluso se conformaba con comer los desperdicios que les daban a los cerdos. Hoy en día nosotros podemos considerar a las personas que no quieren nada saber de Dios. Nos conformamos con las algarrobas que el mundo nos da. Nos conformamos con todo lo que el mundo nos ofrece y al final de cuentas nos va a dejar un dolor más grande. Muchas personas, en lugar de buscar de Dios, prefieren buscar otras alternativas, la ayuda humana. Muchas personas que viven grandes vacíos, creen que cuando se casan van a tener una vida llena de felicidad, de amor, etcétera, y nada de esto es cierto. El único que nos puede satisfacer el alma, el único que nos puede dar la salida correcta para todos aquellos problemas en los que tú y yo nos hemos metido, sin duda es Dios. Este padre de esta parábola siempre estuvo pendiente de que su hijo regresara algún día, con mucho amor. Siempre, todos los días yo me imagino aquel panorama. El padre salía y se asomaba a ver por dónde veía llegar a su hijo, el que se había ido. Y un día pues surgió, ¿verdad? Resultó el milagro que el padre esperaba. Y en aquel tiempo, bueno, pues los padres no podían darse el lujo de correr, porque eran los padres, pues, señal de autoridad en el hogar. Los únicos que podían correr eran los muchachos, eran otro tipo de personas, menos el padre. Así eran las costumbres de aquel tiempo. Sin embargo, no le interesó al padre. Cuando vio a su hijo, corrió, lo besó, dice la palabra de Dios, y les dijo a sus sirvientes que le pusieran vestidos, que le pusieran calzado y que le pusieran un anillo. Todo aquello tiene una representación. Fíjese cómo llegaría aquel hijo, ¿verdad? Yo creo que todo maloliente, oliendo todavía a cerdos. ¿Se imagina usted, ha estado alguna vez en alguna posilga? Bueno, pues ya sabe usted los olores fétidos, ¿verdad? Que de ahí emanan. Pues él se dedicaba a cuidarlos, prácticamente vivía con los cerdos. Así que llegó todo maloliente ese hijo y al padre no le importó. Al Señor no le importa cómo usted y yo nos acerquemos a Él. A Él le interesa que nos acerquemos, que lleguemos a sus pies. Él nos recibe con todos esos olores fétidos que nosotros vamos recogiendo por el mundo, que nosotros vamos acumulando por tantos y tantos pecados, porque el pecado, cada vez que usted comete un pecado y que yo cometo un pecado, haga de cuenta que vamos en una decadencia. La palabra de Dios en Isaías capítulo 30, versículo 1 dice que el pecado va añadiendo pecado. O sea, vamos cayendo, haga de cuenta que vamos así por una pendiente, cayendo, rodando. El hijo llegó todo maloliente con el padre y fíjese nada más. El padre lo recibió, les dijo a sus sirvientes, pónganle vestidos limpios, pónganle zapatos y pónganle un anillo. ¿Sabe qué representa esto? Las vestiduras significa lo que Dios, cuando usted lo acepta como su único y suficiente Salvador, esto representa las vestiduras. Solo la sangre de Jesucristo nos hace aceptables, nos da ese vestido de justificación delante del Padre. Esos vestidos, los zapatos. En aquel tiempo los esclavos andaban descalzos y los únicos que traían zapatos pues eran los hijos de los acaudalados, de los reyes, gente que era libre. Cuando usted y yo estamos en el mundo, en el pecado, somos esclavos, esclavos del pecado y esclavos del enemigo. Y fíjese, el anillo representa que usted ya se convierte en el hijo de un rey, en un príncipe.
El anillo representa la autoridad. Los reyes con sus anillos sellaban las cartas, era su firma. Era algo que esto se va a hacer porque ya está firmado con el sello. O sea, nos da una autoridad. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor, cuando nosotros ya somos sus hijos, nos ha dado autoridad sobre el enemigo, de hollar serpientes, escorpiones. Tenemos autoridad, pero ya cuando estamos bajo la autoridad de Dios. Esto es lo que representa ese Padre amoroso. Él siempre nos está esperando. Él quiere que tú y yo nos arrepintamos de todo el pecado, que dejemos las algarrobas que el mundo nos ofrece. El mundo no nos ofrece nada. Por ejemplo, cuando la gente anda muy triste, que no haya ni de qué manera alivianarse, como luego dicen, acude a las drogas, a la borrachera, a la bailada, al sexo, al desenfreno, y nada de esto les va a traer bendición, nada les va a traer satisfacción. ¿Por qué? Porque nada puede satisfacer al alma, solo Dios. Es tan grande el vacío que el ser humano tenemos en el alma sin Cristo, que tiene que ser alguien más grande para que pueda llenar ese vacío. Y ese más grande, pues, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? Entonces, fue recibido con amor por el Padre. Así nos recibe el Señor. Tú no estés creyendo que, no, hombre, Dios, ¿qué me va a querer? Yo he hecho tantas cosas, he pecado tanto que Dios no me puede recibir así. Pues fíjate que es el único amor, el amor ágape, el que Dios nos da. ¿Qué quiere decir amor ágape? Bueno, es el amor incondicional. Dios no nos pide que hagamos ciertas o cuales cosas para amarnos. Él nos ama. Desde el momento y hora que no escatimó, dice la Biblia, ni a su propio Hijo, sino que lo envió a morir por nosotros para darnos esa entrada al cielo con Él. Imagínate tú que vaya a preocuparse por otras cosas. Claro que no. Él nos recibe, no importa los pecados que tú y yo hayamos cometido, los más bajos. El Señor nos perdona porque nos ama. Es el único amor, el amor ágape de Dios, es lo único maravilloso, ¿verdad?, que existe. El hijo menor quiso acercarse al padre porque él entendía que los jornaleros, los trabajadores, los sirvientes en la casa de su padre comían mejor que él. Él empezó a recapacitar. Cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida de pecado, nosotros no pensamos con claridad las cosas. Se nos hace todo tan fácil y creemos que todo está tan bien que no nos ponemos a meditar en lo que estamos nosotros sufriendo en el pecado, ¿verdad? Fíjese nada más, estamos en un tiempo muy hermoso que no podemos nosotros desperdiciar. Es el tiempo de la gracia. Gracia es una palabra que se repite 147 veces en la Biblia. ¿Y qué significa gracia? Favor inmerecido. Nosotros ahorita somos salvos por gracia, por ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz, con esa muerte tan vergonzosa, tan humillante. Yo te he dicho, ¿verdad?, que Jesús recibió la peor humillación, porque esa muerte era lo peor. Incluso no dejaban a los que morían colgados en un madero, no los dejaban hasta la tarde, porque decían que hasta la tierra contaminaban. Sabemos que Jesucristo es santo entre los santos y perfecto entre lo perfecto, lo único perfecto que existe. Sin embargo, Él se bajó a ese nivel de morir en la muerte más horrible, más humillante, la muerte de cruz, por ti y por mí. El inocente pagando algo que tú y yo debíamos. Él no debía absolutamente nada. Nosotros le debemos mucho a Dios, Él no nos debe a nosotros absolutamente nada. Él nos ama tanto, ¿verdad? La salvación que el Señor nos da a través de su amado Hijo Jesucristo es un regalo que no se paga, ¿verdad? Solo se recibe y es gracia, solamente así, ¿verdad? Este agradecimiento nos lleva a no desechar la gracia de Dios. Por eso es tanto pecado nosotros cuando rechazamos al Hijo de Dios, que creemos en otras cosas, que nosotros le damos un lugar a otra cosa que nada tiene que ver, pero nada tiene que ver con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz.
Señor nos recibe con amor, el Señor nos perdona, pero siempre y cuando tengamos al Hijo en el corazón y sea nuestro único y suficiente Salvador. Ese día cuando tú y yo recibimos al Señor, que somos salvos, ese día recibimos ese vestuario, ¿verdad? Esa justificación solo por los méritos de aquel que es santo y que es perfecto, que es Jesús, el Hijo perfecto de Dios, el Hijo unigénito. Recibimos nosotros zapatos, nuestros zapatos del Evangelio, como dice la palabra. Ya no somos esclavos, ya no somos esclavos del pecado, somos ahora esclavos de Cristo porque lo amamos, porque queremos por amor seguirle. Pero fíjate que este padre no tuvo nada más ese amor hacia ese hijo que se había perdido y él consideraba muerto. Cuando tú y yo andamos en el pecado, estamos muertos en delitos y pecados. Haz de cuenta que volemos, como dice la palabra de Dios, olor a muerte para los que andamos en el mundo. Cuando estamos en Cristo somos olor fragante para el Padre. Subimos como incienso, así como un olor fragante para Dios, porque tenemos la justificación, tenemos la sangre, la muerte de Jesús, cubriéndonos de todos nuestros pecados. Fue tanta la alegría de aquel padre que le hizo una gran fiesta. Le dijo a sus sirvientes, vayan y maten el ternero más gordo que tengan y vamos a hacer una fiesta en grande porque mi hijo que estaba muerto ya vive, ya regresó. Pues era toda una alegría porque cuando tú y yo hace cuenta que recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios que hay celebración en el cielo. El Padre se alegra porque tú y yo lo recibimos en nuestro corazón y lo consideramos nuestro Padre. Hay fiesta, hay celebración. Así estaba la gran fiesta, ¿verdad? Pero, ahí viene otra cosa. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos, pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Ahora el hermano mayor avergüenza al padre. Se puso digno el hijo mayor, se enojó, se puso celoso y él creyó que porque según él y su propio criterio era el hijo bueno, el que no le había dado dolores de cabeza, pues él no había recibido nada, ¿verdad? Sin embargo, el padre le suplicaba, mira hijo, vente, entra, tu hermano estaba muerto, pero ya volvió y eso es señal de celebración. El otro estaba muy enojado. Cabe hacer mención que mientras el hijo pródigo decía, bueno, pues ojalá que mi padre me reciba en casa, él no estaba seguro que lo recibiera. Ojalá que me dé trabajo aunque sea como uno de sus jornaleros. Cuando tú y yo tenemos muchos pecados en nuestra vida, es lo que pensamos, pues ojalá que Dios nos perdone. Pues fíjate que sí te perdona. Y sí me perdonó a mí también y con su sangre nos ha lavado de toda inmundicia y de todo pecado. Aquí el problema del hijo mayor es cuando ya conocemos de la palabra de Dios y que nos tiramos nosotros al confort y creemos que por el hecho de estar yendo a la iglesia y estar nosotros cumpliendo con algún rito religioso, creemos que ya la hicimos y no. El tener una relación con Jesús significa que tengas tú toda la confianza para estar hablándole continuamente desde lo más profundo de tu corazón, todo aquello que te inquieta, todo aquello que a lo mejor tú quisieras que cambiara el Señor. Tenemos que tener esa comunión íntima con el Padre. ¿Cómo platicarías tú con tu Padre? Platicarías, te repito, yo no sé lo que es esa figura, por eso te pregunto a ti que sí la has tenido. ¿Tú tenías confianza o tienes confianza de platicarle algo íntimo a tu Padre? Bueno, pues entonces hazlo con el Señor, con mayor razón con el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así de esa manera nosotros vamos sacando cosas que nos están
estorbando en nuestro diario caminar. Aquí vemos cómo el hijo mayor no necesitó irse, no necesitó, como él dijo, gastarse lo que de su herencia, lo que le correspondía en deleites ni en nada del mundo, pero él ya guardaba un resentimiento y una amargura. ¿Por qué? Porque él a lo mejor él quería que también el papá le rindiera pleitesía porque él era, según él era un hijo que era obediente. Muchas veces la obediencia es nada más dependiendo de cómo vayamos a obedecer. La obediencia puede obedecer el que tiene miedo. Tú y yo podemos ser obedientes, entre comillas y subrayado con rojo, por temor, ¿verdad? Por temor a algo, a que nos hagan daño o temor a perder algo, etcétera. Podemos obedecer por compromiso, podemos obedecer por otras tantas cosas, pero no por lo mero bueno que es por amor. Eso ya sería una sumisión. Entonces, aquí el hijo podemos ver que a lo mejor él podía ser un hijo obediente, porque pues le convenía, ¿verdad? Él sabía que como hijo mayor le correspondía la mayor parte de la herencia, porque aquí pues sí demostró bastante su enojo, que hasta el padre tuvo que rogarle. Dijo, tantos años que te he servido, o sea, se le hacía mucho el tiempo que había estado en la autoridad, bajo la autoridad de su padre. No se ponía a pensar que todo lo que allí había era también de él, porque así se lo hizo saber el padre. Dijo, bueno, pues es que tú aquí siempre has tenido todo, ¿verdad? Aquí vemos que ninguno de los dos hijos amaba al padre por quien era. Lo amaba cada quien, pues a lo mejor con cierto interés. Desgraciadamente hoy en día así hay muchas personas. Queremos ver, a mí me consta durante este ministerio que el Señor me ha permitido inmerecidamente llevar a cabo para la gloria y la honra de su santo nombre, de ser líder de mujeres sobre todo. Me he dado cuenta que muchas personas buscan las manos de Dios. ¿Qué es lo que me va a dar Dios? ¿Qué milagro me va a hacer? Señor, dame una casa, dame un carro, que yo sea la mejor, la más feliz, etcétera. Todo queremos que el Señor nos conceda, pero no buscamos su rostro, buscamos sus manos. ¿Qué quiere decir buscar su rostro? Nosotros tenemos que demostrarle nuestro amor al Señor. Es lo que yo te he dicho en otras clases, ¿verdad? Anteriores. A Dios no es fácil. Tenemos que adorarle, bendecirlo, aún en medio de todo el dolor que tú y yo podamos estar experimentando. ¿Se escucha muy fácil aparentemente? No, no es fácil. Eso es demostrarle amor, eso es decirle, Señor, pues yo aquí estoy contigo, ¿verdad? Yo esperaba otras cosas, yo te lo digo por experiencia, ¿verdad? Por el testimonio que yo puedo compartirte, ¿verdad? Con la vida que llevé con mi hijo mayor. Pues yo quería muchas cosas muy diferentes a las que después vi. Sin embargo, pues yo le decía, Señor, pues haz tu perfecta voluntad. El Señor en su infinita misericordia nos muestra por qué a veces permite las cosas. Yo le doy gracias a Dios. Te digo, fue mucho dolor, ¿verdad? El que yo viví en su momento, pero ahorita yo entiendo por qué Dios hace muchas cosas que a lo mejor en el momento no entendemos, porque nos cuesta mucho trabajo, de veras, en serio, entender a Dios. Pero acuérdate lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? A Él le interesa tu alma, le interesa mi alma, porque es la que es eterna. Este cuerpo no es eterno. Este cuerpo tarde o temprano, bueno, pues va a envejecer, se va a morir, y nuestra alma, esa es la que va a permanecer para toda una eternidad. Entonces, ¿con quién quieres estar durante esa eternidad? Con el Señor. Yo te digo sinceramente, estos dos hijos no amaban al padre por lo que él era, por el amor que él les daba de manera incondicional, ¿verdad? La inseguridad afectó la vida del hermano mayor porque no se sentía seguro de ser amado y aceptado por su padre. Buscó ganar aceptación a base de logros y sacrificios que lo hicieron sentirse, por así ya lo merezco. Y lo llevaron a juzgar a su hermano, quien no hizo las cosas como él. El hermano mayor nunca celebró con el padre. En el proceso y la rutina perdió su primer amor, se olvidó de la razón
de trabajar. Hoy en día hay muchas personas que dicen: yo ya conozco de la palabra de Dios, ya no me tiene nada que enseñar. Es un error garrafal. Siempre estamos aprendiendo cosas, y como yo te dije al inicio de la clase, aunque sean un capítulo, un versículo que ya hayamos visto 10,000 veces, siempre Dios nos va a hablar a través de ese capítulo, de ese versículo, a través de su palabra. Para nuestras vidas nos va a hablar de diferente manera. Entonces nosotros no podemos decir: ok, pues ya tengo a Jesús, ya se me hizo una rutina el ir a la iglesia, el ir a cantar, el ir a bailar, etcétera, etcétera, y se te va haciendo, vas cayendo en la rutina. Vas cayendo tú en una zona de confort en la cual dices: de aquí soy y ya no salgo, y pues ya todo lo merezco, porque como yo aquí vivo en la iglesia, yo no soy como los demás que andan allá en el mundo perdidos y sin sentido. Y cuidado con eso, ¿verdad? Porque perdemos nuestro primer amor. Cuidado con eso. Nosotros no podemos echarnos a dormir, como luego dice, no podemos caer en ese estado. Nosotros tenemos que entender que la búsqueda de la búsqueda de la comunión con Dios, la búsqueda de tener estarnos refrescando en la palabra, estarnos nosotros metiendo en esa comunión directa con el Señor, es algo que nos va a traer cada día frescura a nuestra vida, y vamos a poder nosotros sacar desde lo más profundo de nuestro corazón aquello que nos mortifica, aquello que nos inquieta. A Dios le gusta saber qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos, pero de corazón a corazón con el Señor, no pidiéndole nada más: Señor, dame esto y cúmpleme esto y sáname y esto. Señor, conforme yo me voy acercando a tu presencia, a tu gloria, a través de esa comunión, la luz de su rostro, la luz de su palabra va alumbrando más y más mi oscuridad. Me voy acercando más, que no necesito pedirle las cosas, porque las cosas solas se van a ir dando. Es que tenemos que entender que no estamos hablando, no estamos platicando con cualquier persona, es con Dios mismo, con el que te hizo y con el que me hizo a mí, el que conoce tu corazón y el que me conoce a mí. No podemos estar engañándolo al Señor. Platica con Él como tu Padre que es. No dejes que esa relación se vaya haciendo una rutina. No, pues ya, ¿tú crees que el hijo mayor platicaba con el padre, tenía una comunión muy bonita? Claro que no, porque si la hubiera tenido en algún momento con la confianza que creo yo que nos da el padre: oye, padre, pues ¿qué? ¿Cuándo hacemos una pachanga, una fiesta? ¿Verdad? Porque le estás hablando tú de tus emociones, de tus deseos. No es que Dios no lo sepa, pero a Él le gusta. Él no creó títeres, Él no nos hizo como títeres. Él quiere que tú y yo tengamos una comunión con Él, y este es el día que Él diseñó. ¿Quieres recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Vamos a hacer esta oración. Padre, en esta hora yo he decidido recibirte como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco mis pecados y te pido me perdones. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, la que se derramó en la cruz del Calvario, me lave de todos mis pecados, y desde este momento tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, eres mi Salvador, pero eres mi Abba Papi, mi papá. Desde este momento, Jesús, entra en tu corazón. Que Dios te bendiga.